Vamos a realizar un recuento de aerobios mesófilos en placa. Utilizamos placas plásticas, este recuento se realiza por duplicado y es una siembra en profundidad. Por lo tanto, vamos a inocular 1 mililitro por cada placa. Se toma un tip, se toma 1 mililitro de la dilución -2, se inocula la primera placa y se inocula la segunda. El tip debe descartarse, ya que vamos a pasar a una dilución con menor concentración. Igualmente, se vuelve a inocular 1 mililitro por placa. Hay que prestar atención que las diluciones se encuentren bien homogeneizadas y las placas se encuentren correctamente rotuladas en la tapa. También se inocula 1 mililitro en el duplicado y se descarta el tip. También se puede trabajar con un único tip, comenzando con la dilución de menor concentración. En este caso sería la dilución -5 e inocularíamos ambas placas previo a pasar a la dilusión -4, luego a la -3, luego a la -2, sin la necesidad de descartar el tip entre dilución y dilución. Una vez inoculadas todas las placas que se siembran en profundidad y que pertenecen al mismo recuento, debemos agregar el medio de cultivo, el cual permitirá el crecimiento de las bacterias. Este medio de cultivo debe estar termizado a una temperatura tal que no deteriore las bacterias que queremos que crezcan a futuro. Se agrega una cierta cantidad, aproximadamente 20 mililitros por placa, y se procede a la agitación, ¿sí? Hay varios procedimientos para agitar, pero por lo general implican movimientos laterales, ascendentes, en forma de 8, descendentes y demás. Lo importante es obtener una buena homogeneización para que las colonias puedan crecer en forma separada y permita así un buen recuento. Vamos a realizar ahora un recuento en placa con plaquitas de 3M, que es un método rápido. Tomamos un tip y volvemos a utilizar las mismas diluciones que antes. En este caso, el recuento no se hará por duplicado, ya que hemos realizado el duplicado en las placas plásticas. Si en el caso que solamente se realice por el método rápido, en el caso de aerobios mesófilos, deberá ser por duplicado. Las placas también deberán ser rotuladas con cada una de las diluciones que inocularemos, el número de muestra que estamos procesando y, al menos en una de ellas, la fecha en la que estamos realizando este análisis. Tomamos un tip. De cada una de las diluciones vamos a inocular 1 mililitro en estas placas. Para ello, levantamos la cobertura de papel y depositamos lentamente el mililitro y luego bajamos la tapa. Para poder delimitar una superficie donde después podamos hacer el recuento, colocamos un delimitador que nos permite generar la circunferencia a modo de placa plástica. Este procedimiento se repite en cada una de las placas con cada una de las diluciones. En esta oportunidad vamos a realizar un recuento de coliformes y Escherichia coli, también por el método rápido de 3M. Estas placas, se darán cuenta, son distintas a las anteriores, ya que deben tener otro medio de cultivo para que puedan crecer este grupo específico de microorganismos. Al igual que en las placas de aerobios mesófilos, debemos inocular 1 mililitro que hidrate el medio que está sobre el cartoncito de abajo y permita después crecer a estos microorganismos con características especiales. Para ello, tomamos un tip de la dilución que vamos a inocular, verificamos que esa dilución esté correctamente homogeneizada previo a incorporar el mililitro en la pipeta y luego vamos a levantar la cobertura de papel, vamos a depositar lentamente el mililitro de la dilución y vamos a bajar la cobertura de papel. En este tipo de placas
no es necesario utilizar un delimitador, ya que la placa tiene un dispositivo especial para generar la circunferencia donde luego haremos el recuento. Van a ver que el mililitro, una vez que bajamos la cobertura de papel, se esparce solo por toda esa circunferencia. Realizamos este mismo procedimiento en todas las diluciones. Cada uno de los recuentos deberá incubarse en tiempo y temperatura de acuerdo a lo que indique la metodología o el manual de instrucciones del método rápido. En el caso del recuento de aerobios mesófilos en placa, deberá incubarse a 30 grados hasta 72 horas. Si esta determinación fue realizada con metodología rápida, ese recuento puede llegar a ser entre 48 y 72 horas a 30 grados. En el caso de los coliformes, los tiempos de incubación son menores y la temperatura es 37 grados. Por lo general se hace una primera lectura a las 24 horas y en el caso de que no hubiesen colonias, puede dejarse la placa rápida hasta 48 horas. Hay ciertos microorganismos que necesitan condiciones especiales para crecer. Estas condiciones pueden ser ausencia de oxígeno. Para ello se utiliza una jarra de anaerobiosis en la cual se colocan las placas inoculadas en profundidad junto con un sobre que captará todo el oxígeno del medio ambiente y un indicador que nos demostrará si se ha generado la anaerobiosis dentro de la jarra. A mano derecha podemos ver un pequeño sobre con una telita color blanco. Esta tela era color rosa originalmente, pero una vez que se genera la anaerobiosis dentro de la jarra, se vuelve color blanco, indicándonos que hay ausencia de oxígeno. A mano derecha van a ver el sobre que capta todo el oxígeno dentro de la jarra. La etapa de incubación, luego de haber hecho la siembra, ya culminó. Entonces, sacamos todas las placas, que habitualmente en este momento están solo las placas puestas, pero puede haber muchos tubos, muchos frascos, entonces tenemos que tener, nosotros usamos la parte superior o el estante superior. Esta estufa particularmente es de 37. Las placas de tipo papel las intentamos proteger a través de la incorporación o la puesta en una tipo canastita. Y estas placas las ubicamos sin problemas, tanto como estas. Fíjense que tanto las placas de vidrio como las placas descartables están puestas con la base para arriba y la tapa para abajo. Entonces, cuando las inoculamos de esta manera. Pero cuando las incubamos, las damos vuelta y las ubicamos al igual que las placas de vidrio, con la tapa para abajo y la base para arriba. Sacamos todo y ya podemos ir a la mesada a hacer los recuentos. Tengan en cuenta que en este caso, para coliformes usamos la de 37, y tenemos otra estufa para los aerobios que llevan una incubación diferencial que es a 30 grados para este tipo de muestra. Luego del periodo de incubación correspondiente para cada tipo de recuento y para cada tipo de placa, en definitiva, que se tenga que utilizar, viene la etapa de conteo de unidades formadoras de colonias. En este caso hay dos situaciones. Una, la utilización de placas con la siembra en profundidad, en este caso de 1 mililitro por cada una de las diluciones. Lo hicimos por duplicado. Este es un recuento de aerobios mesófilos, como leen ahí, RAM, con el medio de cultivo que es Plate Count Agar o PCA, en el cual pusimos 1 mililitro de la dilución y le agregamos el medio PCA. Homogeneizamos bien y llevamos a incubar. La incubación de estas placas habitualmente para el recuento de aerobios mesófilos es a 30 grados hasta 72 horas, pero dependiendo la metodología, eso ténganlo bien claro, que muchas veces pueden ser a 37 grados 48
o como es en el caso del agua, 37 grados 24 horas. Por eso depende de el recuento para qué producto. Más allá de estas placas que son descartables y plásticas listas para usar, tenemos otro tipo de placas que son las de placas rápidas, que en este caso son de la marca 3M, pero sepan, como siempre les dijimos, que vienen otro tipo de presentaciones con otras marcas. Nosotros lo hicimos a título comparativo, como para que ustedes vean que en estas placas se da el mismo tipo de crecimiento que en estas. La única diferencia es que en estas placas en PCA nunca vamos a encontrar colonias de color o coloreadas. En cambio, las placas de recuento rápido tienen un colorante o un reactivo tal que puedan verse claramente las colonias. En este caso, el RAM tiene un colorante que hace que las colonias se vean de color rojo. Si ustedes llegaran a usar este tipo de placas, el conteo siempre va entre 11 y 110, mientras que en estas placas el límite de confianza es la cuenta entre 30 y 300. Lo que pueden observar acá también es que se puede ver que las diluciones fueron bien realizadas, porque el descenso de colonias en cada placa es alrededor de al décimo. En esta placa, mientras debería haber, por ejemplo, 30, acá debería haber 3, acá ninguna y acá ninguna. Y así lo mismo debería estar pasando en estas placas. Una forma es hacer la cuenta tomando la placa y obviamente contando cada una de las colonias, que en la cuadrícula de 3M, cuando ustedes, si las llegan a comprar, hacen la cuenta y pueden contar una cuadrícula y multiplicarla por un factor que viene dentro del prospecto del producto. Ahora bien, en este caso nosotros la podemos contar nuevamente con el fibrón una por una y luego multiplicarlo por el factor de dilución. Esta placa tiene que tener una cuenta similar a su duplicado. Y lo mismo el resto con las diluciones sucesivas. Si no es de esta manera, la cuenta directamente, muchas veces las colonias son muy pequeñas y lo hacemos directamente a mano, a trasluz, mirando las colonias y contándolas. También sepan que existen contadores de colonia que facilitan la visualización y el conteo, que ahora vamos a ver uno de ellos. Este, como verán, es un contador de colonias. Lo que tenemos en esta estructura es nada más ni nada menos que una cuadrícula en la parte inferior, una cuadrícula con una luz que me va a ser la fuente suficiente como para que a través de esta lupa yo haga el recuento. Entonces lo que tengo que hacer nada más ni nada menos que es ir marcando y contando las colonias. Una ayuda es que mientras puedo estar haciendo la marca, puedo ir variando con con un contador que tengo acá, que es un botoncito que a medida que yo voy marcando las colonias, directamente no lo tengo que recordar, sino que las voy marcando y voy cambiando el seteo a través de este botoncito. Pero esto es una ayuda más para el momento de hacer el conteo de las unidades formadoras de colonia. Como dijimos que existen este tipo de placas rápidas, en este caso de tipo 3M, pero existen otras marcas que ahora les voy a mostrar. Dentro de las placas rápidas existen distintos tipos de variantes, no solo para recuento de aerobios mesófilos, como es lo que mostramos en esta línea, y en este caso que ya lo mostramos en otra oportunidad, sino que, por ejemplo, existen unas placas que son muy útiles, que son para el recuento de Escherichia coli coliformes. La marca 3M lo vende como placas EC, que es la nominación de las placas que detectan Escherichia coli coliformes. Acá, como verán, hay una serie de diluciones sucesivas
en donde intentamos también, en estas placas, como les comenté, la placa acepta sí o sí 1 mililitro, no podemos poner ni 2 ni 0,1, porque el gel que está deshidratado en el centro de la placa es el que se va a hidratar con el mililitro que yo le voy a colocar. Entonces, en estas placas son, como les dije, muy útiles porque, bueno, vemos cómo va disminuyendo la dilución y podemos detectar 2 grupos de microorganismos: las Escherichia coli y el grupo de los coliformes. Las Escherichia coli son un grupo que está incorporado dentro de los coliformes. Y lo vamos a ver en esta. En este tipo de placa para 3M, todos los coliformes son de color rosado y son de color azul, porque los azules son las Escherichia coli. Entonces, nosotros, cuando tenemos que contar coliformes en estas placas, debemos contar todas las colonias rojas y todas las colonias azules, ¿sí? Todas las rojas, que son esos puntitos más chiquitos, y todas las azules. Y por otro lado, tenemos que hacer la cuenta de Escherichia coli por otro lado, si es que nos piden el recuento de Escherichia coli. Entonces, aquí tenemos de esa manera, a través de una coloración diferencial entre los coliformes y la Escherichia coli, una cuenta fácil. Esto se debe a que en el agar que está deshidratado dentro de la placa existen unos cromogénicos, unos sustratos cromogénicos que hacen que las colonias se diferencien, porque los coliformes tienen una capacidad enzimática distinta a la Escherichia coli. La Escherichia coli tiene una beta-galactosidasa y una beta-glucuronidasa que es distinta que no es distinta, que las diferencia del resto de los coliformes. Entonces hace que la utilización de estos medios cromogénicos sirva para diferenciar un grupo de otros. Las colonias que se cuentan, tengamos en cuenta que tienen que tener la formación de una burbuja asociada. Entonces, todas aquellas colonias que sean, en este caso, azules con burbuja de gas asociada son muy pequeñas. Habitualmente la utilización de una pequeña lupa o del contador de colonias, que también tiene una lupa que magnifica, hace que se nos haga más sencillo la cuenta de los coliformes y de las Escherichia coli con la burbuja asociada. Esto también, como les digo, cuando ustedes adquieren tanto el producto de esta marca como de otras marcas, van a poder ver el instructivo de cómo se ven las colonias y cuáles son las que tienen que considerar. Obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una placa contable. Esta de inicio tiene tanta cantidad que ya podría llegar a ser incontable, igualmente esta. Y esta tampoco la vamos a contar, pero nos va a servir para ver que las diluciones están bien hechas, porque si podemos contar un cuarto, por ejemplo, de esta, seguramente asimile a la dilución de esta placa. Como les digo, finalmente existen otro tipo de placas, que esta es la marca Compact Dry, como para que sepan que en el mercado hay distintas. Esta es como si fuera una mini placa, como las que trabajamos, descartables, en donde tienen una pequeña tela en la cual está deshidratado el medio de cultivo. Nosotros le agregamos 1 mililitro. Acá no hay que esterilizar, ya viene todo listo dentro de este pack. Sacamos esta línea de cuatro placas. En este caso es una placa en donde estamos detectando, de la misma manera que en las placas de 3M, la presencia de coliformes, ¿sí? Con esa tinción de color azul. Entonces, esto es nada más ni nada menos que para mostrarles que existen diferentes marcas con las cuales pueden contar en el mercado. Teniendo en cuenta que hay distintos tipos de recuentos, hemos visto el recuento en profundidad
En este momento vamos a hacer el recuento en superficie y el recuento también hemos visto otro de los videos, otra de las situaciones, que es el recuento en placas rápidas de tipo 3M, que podría llegar a llamarse un recuento también en superficie. Bien, vamos al recuento en superficie que amerita el mismo tratamiento cuando las placas son de hongos y levaduras. Yo ya tengo las placas prehechas, hongos y levaduras en este caso. Es un medio a tal fin para contar hongos y levaduras en un mismo medio, y de la misma forma se trata el recuento de Staphylococcus aureus con un medio ya también preformado, que el medio que se utiliza para Staphylococcus aureus se llama Bay-Parker y que lo nominamos siempre como BP. Eso lo van a ver siempre en las guías y en la bibliografía, los tipos de medio para cada uno de los grupos microbianos. Entonces, recuerden que tenemos las diluciones, el homogenato y todas las diluciones, y nosotros vamos a considerar, vamos a partir de la dilución del homogenato y 2 diluciones más vamos a hacer. Recuerden que como en este tipo de recuento nosotros sembramos en superficie y las placas aceptan solo 0,1 mililitro, porque 1 mililitro es complejo de absorber en la superficie, entonces al aceptar 0,1 mililitro, nosotros cuando partimos de esta dilución, que es la -1, acá vamos a considerar ya la -2. Le ponemos -2 porque al momento de hacer las cuentas, para realizar el recuento final, nosotros ya sabemos que lo vamos a multiplicar por un factor más diluido, por así decir. Y lo mismo vamos a poner la fecha del día que se realice el recuento. Entonces, este -1 le voy a agregar 0,1 mililitro de la -1 y me va a quedar -2. Le voy a agregar 0,1 mililitro de la dilución -2 y me va a quedar la -3. Y finalmente 0,1 mililitro de la dilución -3 y me va a quedar la -4. Lo mismo siempre notificar de qué muestra viene y la fecha en todas ellas, o por lo menos en una. En el caso de hongos y levaduras, lo que vamos a hacer es tener una incubación luego de 5 a 7 días a temperatura de 20 grados. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, esta micropipeta mide 100 microlitros, que es lo mismo que decir 0,1 mililitro. Voy a tomar del sobrenadante el 0,1 mililitro y voy acá a repartir, a colocar en el centro el 0,1 mililitro. Lo que voy a volver a tomar otro tip y así sucesivamente. Una de las cosas que se pueden hacer, que lo voy a mostrar ahora, es utilizar un mismo tip y utilizarlo sería de lo más diluido a lo más concentrado. Entonces, o utilizo un tip para cada una de las diluciones, o puedo utilizar un mismo tip de lo más diluido a lo más concentrado. Nunca se puede hacer al revés, ¿se entiende el por qué? Porque si no estaría teniendo mucha carga que voy arrastrando. En cambio, de esta manera voy llevando de menos carga a más carga. Una vez que tengo todas las colonias, todas las placas, sembradas, ahora lo tengo que distribuir. ¿De qué manera? Con este aparatito o este adminículo que se llama espátula de Rejgalski, que puede ser de vidrio o de acero inoxidable. Está sumergida en alcohol, y con una o dos pasadas por alcohol y flameadas es suficiente como para que esté estéril y yo pueda, como hicimos antes, hacer la dispersión del 0,1 mililitros en la placa. Y lo mismo puedo o
volver a esterilizar, o considerando que todas las placas están con una superficie estéril, de medio estéril, puedo seguir utilizando la misma herramienta sin esterilizar entre muestra y muestra. Entonces, extiendo por toda la superficie la muestra y de esa manera me queda bien disperso como para que los hongos crezcan en toda la superficie. Los hongos y las levaduras si hubiese. De esta manera ya está dispersa la muestra, apilo las mismas y una vez que esté bien impregnado el 0,1 mililitro, las doy vuelta y las llevo a incubar como siempre de esta manera en la estufa de 20 grados o en algún ambiente, si no tengo la estufa para tal fin, en algún ambiente con esa temperatura. En algunas determinaciones es necesario inocular mayor cantidad de muestra para la siembra en superficie. Para ello se utiliza una placa de mayor diámetro que permite la inoculación de 1 mililitro de muestra. Es una placa de mayor diámetro con mayor cantidad de medio que absorbe todo ese mililitro. Luego de haber inoculado y sembrado las diluciones en placa en superficie, o sea, de haber hecho siembra en superficie, podemos obtener los siguientes resultados. Habitualmente la siembra en superficie en el laboratorio de microbiología las hacemos para determinaciones de hongos y levaduras, como es en este caso, y para los recuentos de Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver o contar microorganismos que están en la superficie del agar, no en el seno del agar o dentro del agar. Si llegado el caso que vemos colonias dentro del agar, va a significar que ese agar está contaminado, porque las colonias que tenemos que ver, repito, tienen que estar en la superficie. Luego debemos centrarnos en lo que tenemos que leer. Entonces, en el caso del medio de hongos y levaduras, es un medio que tiene el agregado de un antibiótico que inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias, pero no todas. Entonces nos puede pasar lo siguiente. Acá podemos ver colonias miceliares que lamentablemente no las tenemos en esta demostración, y levaduras. Y acá lo que sí tenemos es la aparición de unas colonias de Bacillus que no son ni hongos ni levaduras, o sea, sería una bacteria por el tipo de colonia que observamos. Entonces, acá que vamos a ver, si ustedes se ponen, si se fijan, hay unas colonias que son bastante mucosas y que se expanden con bordes imprecisos, y después tienen otras colonias que son más bien redondeadas, grandes y de color cremoso, ¿sí? Acá podemos contar hasta 3 colonias del tipo, que son las que me interesarían, que son las levaduras. 1, 2 y 3. El resto, por experiencia, me hace suponer que son Bacillus. Y ahora les digo lo que podemos hacer en el caso de tener esta situación. Lo mismo acá. De todas las colonias posibles, solamente tengo una posible levadura. Entonces, lo que habitualmente hacemos, más allá del hongo que podemos llegar a ver, y el hongo es mucho más fácil de observar porque es filamentoso, tiene micelio, como ver los hongos que están sobre un queso o sobre la formación que se produce a veces sobre un tomate. En este caso acá no tenemos ninguno, pero lo que se puede hacer y lo que se debería hacer para terminar de corroborar que lo que estoy diciendo es así, es hacer una observación al fresco o en fresco, como se dice, entre un portaobjetos y un cubreobjetos. Entonces, tomo parte de esta colonia, la pongo sobre un portaobjetos, le agrego una gota de agua, un cubreobjeto y la miro al microscopio, y lo mismo hago con esta. En esto deberíamos ver levaduras, caso de la colonia blanca, y en este caso deberíamos ver bacterias, que también
al ojo del experto son bastante diferenciadas unas de otras. Las levaduras son células eucariontes de un tamaño mucho más grande que las bacterias, que serían el caso de los bacillus. Más allá de las placas que habitualmente o de forma tradicional se utilizan, que puede ser de vidrio o descartables, y una vez que yo confirmo y hago la cuenta de cuántas levaduras tengo o cuántos hongos tengo, sin considerar obviamente en este caso las estructuras de bacterias, puedo contar con placas rápidas. De la misma manera que existen placas rápidas para coliformes, para aerobios mesófilos, existen placas rápidas para el recuento de hongos y levaduras y de Staphylococcus aureus. Por ejemplo, la marca 3M tiene estas placas, y de la misma manera que se siembran el resto del tipo de placas de rápidas, que es con 1 mililitro sobre la zona del medio que luego se gelificará, se siembran acá 1 mililitro de cada una, a diferencia de esta que tenemos que sembrar 0,1 mililitros. Como no ha pasado mucho tiempo de incubación, quiero que vean, y después el proveedor les da un prospecto de cómo leer estas placas, comienzan a vislumbrarse una serie de colonias de color celeste que podrían ser futuros hongos o futuras levaduras. Pero esto lo dejo para que cada uno de ustedes lea, según el prospecto de la placa que compre, el tipo de estructura que debe ver en cada una de las placas.